El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Villa González es una comunidad muy cercana a Santiago. Prácticamente el vecindario de Santiago. Es un municipio, pertenece a la provincia de Santiago y prácticamente se ha convertido en una zona casi urbana o cuasi urbana del municipio de Santiago de los Caballeros. Pero es una comunidad donde el tabaco fue una de las actividades comerciales o productivas más importantes del país. Y prueba de ello es que la sede del Instituto del Tabaco está en Villa González, que es una institución que desde su inicio comenzó a desarrollar trabajos de investigación, trabajo de selección, obtención de variedades y de probar también diferentes tipos de tabaco y sus microclimas y bueno, las diferentes tecnologías también modernas que se han ido implementando en el cultivo. Entonces Villa González, además de producir el tabaco, las procesadoras de tabaco estaban también en Villa González. Es decir, el tabaco hay que cortarlo, sus hojas verdes, y luego ensartarlas para secarlas. La tradición dominicana era secar a la sombra y a la brisa. Se colgaban o se cuelgan todavía las sartas en ranchos techados de cana, construidos en madera rústica. Y eso era también un motivo de dañar el bosque, porque se cortaban muchas varas, lo que se llamaban varas, esas varas de guásima, de pino, de todos esos árboles, tanto de latifoliadas como pináceas. Y entonces eso también creaba muchos daños. Los cogollos de la cana para amarrar las sartas. Entonces, el cogollo era parte de un árbol de cana, entonces eso dañaba también la foresta. Las nuevas tecnologías
por ejemplo, ya implementada en Cuba, en Estados Unidos, principalmente en esa zona de Kentucky, tabacalera, de tabaco rubio. Entonces las sartas se hacían con una aguja pasando la nervadura central de la hoja y entonces no había que amarrar el tabaco. Eso fue una tecnología y un sistema de secado también en almacenes cerrados, casas de secado o de curado. Cerrada, poca luz, pero entonces el tabaco pues también maduraba mejor ahí. Y esas fueron tecnologías que se trajeron principalmente de Cuba, de Estados Unidos, y así se ha ido aplicando ese tipo de tecnología. Ahora, en Villa González se usó muchos productos químicos, muchos agroquímicos, principalmente para el tabaco que se usaba en polvos mojables, los insecticidas principalmente, fungicidas y los insecticidas. Era polvo mojable o polvo seco que se espolvoreaba sobre las hojas porque lo que había que cuidar de esa planta es la hoja, porque es lo que se aprovecha. Entonces un daño a la hoja por un insecto barrenador o masticador, etcétera, entonces arruina la cosecha, arruina la calidad del tabaco. Entonces, en Villa González, nosotros viendo el modelo de atacar las plagas, cómo era, con esos descuidos de los obreros, de esa peonada agrícola, trabajando el cultivo del tabaco, aplicando esos venenos sin mascarilla, sin guantes, cuando era polvo mojable, entonces movían hasta con las manos, movían los tanques, el líquido para mezclar, y luego aplicarlo con bombas de aspersoras, de aspersión. Y entonces ese polvo, aunque húmedo, también los olores fuertes y tóxicos, mucha gente acumuló partes por millón o partículas o moléculas de esto, como yo he dicho otras veces. Se van acumulando en las vías respiratorias altas, en los pulmones, esa cosa, o en otros órganos, y generan mucho cáncer. Y en Villa González yo pienso que esa iniciativa de esa directiva que cuida de ese patronato, pudo observar también muchos cánceres en Villa González. Y podían venir, no voy a decir, eso no está bajo estudio científico, pero la sospecha creo que es legítima. Pero dio pie, pienso yo, a esa creación de ese patronato con fines de ayudar familias, porque todavía el cultivo está ahí, tiene cientos de años ese cultivo, haciéndose en esa zona de Navarrete, Villa González, Las Canelas, la zona de Jacagua, Palmar Arriba, Palmar Abajo, la zona de Gurabo, etcétera, etcétera. Es decir, este esfuerzo por crear esa institución para darle apoyo a los enfermos de cáncer es un trabajo meritísimo. Hay que apoyarles. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, señores, hay un ser humano extraordinario, una verdadera voz de la libertad, un hombre con una tradición de lucha en este país, que jóvenes y viejos tenemos que reconocerle esa fortaleza, esa disposición, esa lucha, esa valentía para exponer sus ideas, sus criterios, criticar lo que está mal, felicitar lo que está bien. Y en esa tarea, señores, 50 años o más
en la televisión, 59 años, casi 60 años, en la radio como locutor. Cualquier premio, señores, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad en sentido general, cabe ese premio, ese homenaje, esa distinción, cabe ampliamente en esa personalidad que se llama don Hercilio Veloz Burgos. Hercilio Veloz, señores, ha sido un verdadero, eso es una fortaleza, una verdadera atalaya. Es la luz en asuntos de libertad de expresión, en asuntos de comunicación, es la luz. Es la mañana de la libertad en República Dominicana, yo me atrevo a decirle así. Porque es que ese señor, Hercilio, desde antes de matar a Trujillo, ya Hercilio tenía inquietudes de libertad, inquietudes políticas, de apertura, periodista de verdad. Entonces, don Hercilio Veloz Burgos, señores, le han entregado el Premio a la Libertad de Prensa 2022. El reconocimiento destaca la lucha por la libertad de prensa y la expresión en favor de la democracia dominicana, desde la Revolución de Abril del 65 hasta la fecha. Oigan bien, cómo es que Hercilio Veloz, pero es que ya Hercilio venía desde antes de eso. Desde antes de la Revolución ya Hercilio era, pero un hombre maduro en la locución y en todas sus expresiones políticas y de ser un hombre al servicio de los mejores intereses de la comunicación y de la libertad política y de la libertad de tránsito y de toda la libertad integral del hombre. La Delegación Permanente de República Dominicana ante la UNESCO, Comisión Nacional UNESCO, otorgó ayer el Premio Nacional a la Libertad de Prensa, Periodista República Dominicana UNESCO 2022, al destacado periodista Hercilio Veloz Burgos en un acto en la Biblioteca Nacional. Señores, esa distinción fue entregada por el representante ante la UNESCO del país, el señor Andrés L. Mateo, el secretario general de la Comisión Nacional en República Dominicana, Jesús Paniagua, y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez. Veloz Burgos, quien se ha destacado en su larga trayectoria, destacó que en su ejercicio ha sido víctima en múltiples oportunidades de censura y de coartarle la libertad de prensa y de expresarse a través de la radio y la televisión. Desde la Revolución de Abril del 65, en los gobiernos de los 12 años de Joaquín Balaguer, fue impedido de hablar por radio en 4 oportunidades. Bueno, así sigue. Eso ha sido Hercilio, eso ha sido él, Hercilio Veloz Burgos. Ese mismo señor que luego Hercilio Veloz después fue diputado por el partido de Balaguer, reformista, porque los problemas de él no eran personales con Balaguer ni nada de esos amigos de Balaguer, sino un hombre integral, de principio. Eso ha sido Hercilio Veloz, que yo felicito a don Hercilio Veloz Burgos, porque es un hombre de prensa, de radio, de televisión, de comunicaciones, de la libertad, de la democracia. Porque aquí hay muchos periodistas y comunicadores que usted le oye hablando de libertad, pero de que le mencionan a Cuba son pro-cubanos. Y usted le menciona a Nicaragua y se matan por el régimen y se matan por el régimen de Maduro, lo defienden. Yo tengo muchos amigos de que periodistas y comunicadores que se morirían de hambre en Cuba. Porque como ellos piensan aquí, como dicen sus verdades aquí, que se lo tolera la democracia, que es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás, decía Winston Churchill. Entonces yo tengo muchos amigos que son periodistas de izquierda. Entonces ellos defienden la libertad de expresión en Cuba, que no hay. Cuba, las cárceles llenas de presos. Ah, pero son pro-cubanos.
Porque ahí la libertad de prensa, ahí no se mide libertad de prensa. Ya Cuba votó hace 62 años, como decía Fidel Castro, para mantenerse en el poder bajo el engaño. Pero así son pro Putin, corifeos de Putin. ¿Y quién es Putin? No, Putin es un comunista. Un comunista que yo voy a hablar más luego de que eran los verdaderos comunistas de Rusia. Eran hombres honrados. Yo no digo que fueran honestos o deshonestos, pero eran honrados. Brezhnev, Andropov, Chernenko, incluso Stalin. Porque hay que decirlo, Khrushchev, pero eso vamos a hablar más luego. De todas formas, quería destacar ese homenaje, ese premio que se le da a don Hercilio Veloz, porque Hercilio es un ejemplo, es un ícono de la comunicación y es un ejemplo en un país tan carente de buenos ejemplos. Él es ejemplar, hay que decir esa verdad, porque Hercilio siempre se ha mantenido como un hombre firme en sus convicciones, sus creencias. Tiene una personalidad ganada, con mucho respeto por la comunicación, un hombre que usted nunca lo ha visto informal en los medios de comunicación, siempre con su formalidad en todos los sentidos, hasta en el vestir. Hercilio Veloz, un hombre que se respeta y respeta el medio, respeta el espacio donde trabaja. Entonces, yo me uno a esa distinción que se le hace a don Hercilio Veloz, que es una personalidad en este país, un hombre ejemplar en un país tan necesitado de ejemplos, como hemos dicho otras veces. Mis felicitaciones a mi querido amigo don Hercilio Veloz Burgos. Bueno, el Banco Central ha publicado el desempeño de la economía en el trimestre y en el mes de marzo. Y hay que seguir saludando, felicitando el esfuerzo, el trabajo que se ha hecho, que se ha venido haciendo desde el Banco Central. 18 años en línea, haciendo un buen trabajo. Eso es un récord, señores. Yo le he llamado a Héctor Valdés el Alan Greenspan de la República Dominicana, aquel famoso economista que fue el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el jefe de la Reserva Federal, que viene siendo como la gobernación del Banco Central, Alan Greenspan. Creo que fue como 30 años, fue el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién avala eso? ¿Son simples informaciones que sirve el Banco Central y ya? No. Aquí recién finalizó la semana. Estuvo de visita una delegación del Fondo Monetario Internacional, que quien avala es el Banco Mundial y esos organismos internacionales, que son organismos que están pendientes de lo que está pasando en todas las economías de la región y del mundo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso, tienen sus delegaciones que vienen a estos países, cada país tiene una delegación especial que visita, chequea, observa el comportamiento, las cifras y avalan el trabajo. Pero no vienen a decir que todo está bien si las cosas no andan bien. Bueno, parece que estamos sin energía. Ah, ok. Parece que hubo un pequeño fallo, pero no nos interrumpe. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando un organismo de esto o un representante de un organismo de esto viene, ve y hace un informe preliminar, da su opinión y dice, mire, esto va funcionando bien. Luego viene el informe final, se publica
porque no se anda tampoco con ocultamiento de información, de cifras, ni nada de eso. Entonces, esa es la mejor garantía de lo que el trabajo que se hace a través del Banco Central. Y de Hacienda y la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos y los organismos que tienen que velar por cuidar la salud económica del país. La economía alcanza un crecimiento de 6.4% en marzo. En el trimestre enero-marzo registró un incremento promedio de 6.1%. Es decir, la economía está creciendo un 6%. Y eso es un excelente indicio. ¿Y por qué crece un 6%? Bueno, el manejo de la economía, dice aquí el sector real, la gobernación del banco, el IMAE, es decir, el indicador mensual de actividad económica, registró un crecimiento de 6.4 en el mes de marzo del presente año, lo cual unido a las variaciones de 6.3 en el mes de enero y de 5.8 en febrero resultan en una expansión interanual de 6.1% durante el primer trimestre del año 2022. Este desempeño es un reflejo de resiliencia, es decir, de fortaleza de la economía dominicana para enfrentar los efectos adversos del entorno internacional sobre la demanda agregada doméstica. Todo el mundo sabe el nivel inflacionario que hay. Entonces, estos resultados, dice el banco, de los primeros meses del año se encuentran en línea con las proyecciones recientemente divulgadas por el Fondo Monetario Internacional, donde se prevé un crecimiento de 5.5% para la República Dominicana en 2022, posicionándola como la tercera de mayor incremento al cierre del año. Asimismo, los modelos de pronósticos del Banco Central proyectan una expansión del PIB, Producto Interno Bruto Real, cercana a su potencial de 5.5% para el cierre del presente año, conforme se mitiguen los riesgos derivados del conflicto geopolítico, léase la guerra Rusia y Ucrania, y la pandemia del COVID-19, que a su vez puedan aminorar las presiones latentes sobre la oferta agregada. Las actividades de mayor dinamismo, indiscutiblemente que el turismo ha crecido, y lo señalaba el ministro del Turismo en esta semana, la cantidad de turistas que vino en el mes de marzo o de abril, 600 y pico mil turistas, decía el ministro. Entonces, ese sector creció un 39.3%. Servicios, 11%. Transporte, 8.8%. Comunicaciones, 8.2%. Comercio, 7.8%. Energía y agua, 7.5%. Salud, 7.3%. Administración pública, 7.4%. Manufactura de zonas francas, 6.8%. Muy importante. Construcción, 6.3%. Entre otras. Esas actividades fueron las que más crecieron, las más importantes para el aporte al Producto Interno Bruto. Y eso es muy bien, porque dice que nosotros, es lo que dice el Banco Central, tenemos una economía resiliente, es decir, una economía fuerte, que no muestra debilidades. Las remesas han crecido, la inversión extranjera se mantiene, el turismo mejora muchísimo, las zonas francas muy activas. Entonces, esos son sectores generadores de divisa, igualmente las exportaciones. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir entonces destacando estas actividades económicas, que eso es muy importante, porque esto crea un ambiente de confianza y de seguridad en la inversión criolla y extranjera. Porque cuando un país anda, como dicen, anda mal, usted lo nota, el mosquero, como dicen. Aquí podemos tener situaciones sociales difíciles de comportamiento, la sociedad, qué sé yo, se ha ido descomponiendo, los problemas de una delincuencia, problemas de conducta, qué sé yo, esas cosas crean un ambiente malo. Y actividades también que debieran estar mejor, están mal gestionadas, porque hay que decir también mala gerencia. Cuando están mal gerentadas, entonces usted también aprecia la descomposición, porque la economía no es culpable de que en la policía haya esos problemas. Ni la economía es culpable de que el Ministerio de Educación no dé pie con bola y la educación esté arrastrando una serie de problemas serios. Falta de maestros, las escuelas sin terminar, le faltan muchísimos materiales, etc. Esas cosas no son culpa de la economía. La economía lo que genera es el dinero para el 4%. Para que los maestros estén ahí creando muchísimos problemas, porque lo que quieren es salarios, el 4%, como está pasando en Asua. Vamos a comentar eso también. Entonces la economía genera el bienestar de los ciudadanos, genera el empleo, pero no es culpable de, por ejemplo, la violencia familiar. Eso no es la culpa de la economía. Ni la delincuencia puede ser parte de que, bueno, la economía no puede cumplir con toda la cantidad de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de toda la gente. No es una economía como tan, diríamos, tan grande y tan desarrollada para poder garantizar empleo a todo el mundo. Entonces, bueno, queda una juventud ahí, muchísima gente envuelta en la delincuencia. Pero hay mucha gente que también es por asuntos familiares, de entorno familiar, y no necesariamente por asuntos económicos. Porque si una gente, aquí hay trabajo para mucha gente, pero la gente no quiere hacer esos trabajos muchas veces, entonces lo tienen que hacer los haitianos. Pero hay trabajo en la construcción. Pero un tipo de esto que quiere tener un tenis de 4,000 y 5,000 pesos, o de 8,000 y 12,000 pesos, unos zapatos tenis. Entonces el tipo no se lo quiere ganar subiendo blog, se lo quiere ganar como atracando o vendiendo droga. Así no, pero la economía no es culpable de eso tampoco. Pero bien, no nos vamos a meter más hondo de lo que ya está. El comercio y el transporte son actividades que mostraron crecimiento, 7.8 y 8.8. Muy notable el incremento, no hay duda. Las zonas francas, señores, crecieron 6.8. Pero anualizando las cifras, crecieron 11.2 con respecto al año anterior.
las exportaciones, las cuales totalizaron 1.830.4 millones de dólares. Eso son las exportaciones de zona franca en el trimestre, al cierre del mes de marzo. Entre las ramas de actividad que se destacaron en su crecimiento están las exportaciones de productos farmacéuticos. Señores, nosotros somos una potencia en el Caribe en eso, 48.1%. Artículos de joyería y conexos, 21%. Fabricación de equipos médicos y quirúrgicos, 19.7%. Confecciones textiles, 13.6%. Manufactura de calzados, 4.1%. Observen que aquí hay una mano de obra que muy especializada ya en la zona franca. Ya no son aquellas haciendo trapo, como se decía antes. La zona franca haciéndole trapo a los americanos. No. Miren bien, el 48%. Productos farmacéuticos, su mano de obra especializada. Artículos de joyería y conexos, 21%. Es decir, estamos hablando de que casi un 70% de la zona franca está en joyería y productos farmacéuticos. Y hay que sumarle entonces un 19% a la fabricación de equipos médicos y quirúrgicos. Es decir, que estamos hablando casi el 90, un 80 y pico por ciento. Estamos hablando de que alrededor de un 83, un 84% de las zonas francas, de las exportaciones, son productos especializados. Eso es un indicador muy importante, creo yo, para fines de que mejore el ingreso, porque el empleador sabe que tiene que pagar mejor salario a quien trabaja esas áreas especializadas. Entonces, en el mes de marzo se registraron 182.214 empleados en el sector, 740 empresas en operación. Asimismo, se aprobaron 11 permisos para el establecimiento de nuevas empresas de zonas francas. Eso es muy importante, porque nosotros hemos dicho aquí que el mismo problema que está pasando en China, con el cierre y esas restricciones, mucha gente se está yendo de China, los costos de transporte, esa cosa, mucha gente que exporta para Estados Unidos prefieren estar aquí, cerquita de Estados Unidos. Es decir, que muchas empresas se están acercando a las zonas francas del Caribe para exportar a Estados Unidos, abandonando China por los costos. Pero además el modelo que ha cambiado en Estados Unidos, que ya no pagan por artículos hechos en zonas francas o en las factorías, sino por hora, pero la hora vale $16 la hora en los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan un trabajador que trabaje $16 por hora contra los salarios de República Dominicana y nosotros a 2 horas de Estados Unidos, del territorio norteamericano? Entonces la zona franca tiene un futuro en el país, muy importante eso. La política monetaria y la inflación, ahí es que andamos, realmente, ahí es que andamos cojeando. 3 meses del año ha alcanzado 2.80%. La población ha sentido el asunto de la inflación, porque 2.80, estamos hablando de que es alto en los 3 meses, porque nosotros en 12 meses alcanzábamos 4%, o 5, más o menos 1, 5 o 4%, durante 15 años, 16 años por lo menos. Estuvimos manejando una inflación baja. Ahora la inflación está con respecto al año anterior, 9.05%. Y eso es una inflación alta para la que nosotros, repito, hemos estado acostumbrados durante tantos años. Pero yo viendo Argentina, por ejemplo, señores, en Argentina hay una inflación de un 60%. Solamente en el mes de marzo fue 16%, cuando nosotros podemos llegar a un 1%, en Argentina 16%. Digo, pero ¿y cómo es posible que esta gente puedan sostenerse socialmente
mantener esa sociedad argentina sin protestas y sin luchas en la calle, porque con esos niveles de inflación, eso es insoportable. Eso es verdaderamente insoportable, porque Estados Unidos tiene una inflación de 8.5 interanual, que es altísima, y fíjense cómo están amenazada la administración Biden, prácticamente amenazada, porque la inflación no cede en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que hacer para bajar la inflación? Lo que se está haciendo en Estados Unidos y aquí, donde quiera, es lo que o aquí ya se ha querido variar. Porque el Banco Central comenzó como se tiene que hacer, con asuntos monetarios. Es con la reducción del dinero que anda en la calle. Ponerle tasas altas, el Banco Central ha aplicado 250 puntos a la tasa de interés. Pero Estados Unidos está subiendo la tasa de interés. Y cuantas veces suben en Estados Unidos, la tienen que subir todos los bancos del mundo, porque imagínense ustedes. Entonces, Estados Unidos, si sube la tasa de interés, hay que subirla más. Eso restringe más el crédito y afecta a la economía, no hay duda de ello. Entonces, por eso es que mucha gente, si le han hecho la crítica al propio gobierno, de que para bajar la inflación no es con lo que quieren hacer con la tasa cero para dañar la producción nacional, porque eso es lo que se va a querer hacer con muchísimos productos que son producidos localmente y que usted, si lo importa, libre de aranceles, ¿cómo va a competir los locales? Dígame usted, que una gente que traiga pan, puede ser que el pan extranjero sea más caro que el local, porque la mano de obra, fíjense cuánto que hay que pagar, $16 la hora a un panadero probablemente. Aquí no se le paga a un panadero esa suma. $16 una hora de trabajo. No es verdad que va a ganar, en una hora de trabajo un panadero va a ganar esa suma de dinero. Entonces es probable que el pan dominicano sea más económico. Pero ¿para qué lo incluyen ahí? Pero hay un pan tal vez más especializado, un pan que entonces el extranjero, si viene cerca del precio del local, entonces la gente va a preferir el extranjero y le va a dar luz roja al criollo. ¿Y a quién es que afecta eso? Al productor nacional. Pero tosudamente los técnicos del gobierno y los técnicos y los políticos del gobierno han entendido que ese es el mejor método para bajar la inflación de los productos básicos. Es decir, es un choque incluso hasta con los técnicos de la economía. Pero hasta ahora, si las cosas siguen así, el crecimiento, se garantiza un crecimiento entre 5.0 y 5.5 y hasta 6 podría crecer según las estimaciones de los organismos internacionales y del Banco Central. Es un excelente resultado si podemos llegar ahí. Vamos a hacer otra pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero.
reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarle que hoy es miércoles. Hoy es día de publicación del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Los ejes de la carreta de la patria. Ay, Dios mío. Esa canción, los ejes de mi carreta, esa canción vieja, tiempo. ¿Y de quién es? Yo creo que esa canción es de Yupanqui, será, de Atahualpa Yupanqui. No recuerdo, pero es un himno en el mundo. Lo han cantado, yo creo, todos los cantantes de América Latina. Bueno, entonces es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Le insto a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que siempre sus ponencias son de muchísimo interés nacional. Bien, de todas estas cifras de la economía, me sigue preocupando la del sector agropecuario, 2.0, 3 meses, creciendo 2.0 en el trimestre, y eso que estamos en la cosecha arrocera. Pero tosudamente se nos vive diciendo que todo va bien. Nosotros decíamos aquí, señores, si ustedes quieren bajar la inflación de los productos del campo, lo que hay que sembrar. Y si hay un problema con los fertilizantes que afectan la productividad, no necesariamente podemos dejarnos vencer entonces por falta de producción, porque podemos hacer mayor producción aún teniendo una baja productividad. La peor de América Latina y del Caribe tenemos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Las tierras ociosas, aumentar nuestra frontera agrícola, vamos a sembrar. El presidente le crea muchísimos lisonjeros, gente que está ahí diciéndole, yo he visto esa gente del FEDA, ellos han anunciado todos los grandes proyectos. Vamos a llenar de chivo el país, vamos a sembrar 300,000 tareas, vamos a esto, bueno, y vacas, y chivo, y gallinas, y millones, y recuperamos, y cooperativas. Pero eso nada más anuncio en los periódicos. Otro pro consumidor, no, llegamos a un acuerdo con los comerciantes para bajar los productos de primera necesidad. ¿Usted ha visto si alguien del comercio ha complacido al señor, al ilusionista, director de pro consumidor? Pero es hablando. Y el gobierno cree que es verdad que están haciendo cosas en beneficio del país. El sector agropecuario no ha iniciado un programa en 20 meses. No ha iniciado un programa en el Ministerio de Agricultura. Entonces, crecimiento de la agricultura 2.0. No lo menciona el banco, el IMAE no lo puede mencionar como contribución a la riqueza nacional. Pero el presidente sigue feliz. Como digo yo, vaya contanza, presidente. Pero él prefiere creerle a toda su gente y eso está muy bien porque él tiene fe en sus funcionarios. Y las cosas van pintando no bien. Todos estos problemas de delincuencia, los problemas de abusos policiales se están juntando. Y estamos cayendo en una especie de el síndrome del tercer año para el PRD-PRM. Y eso no es bueno, porque ese conjunto de elementos o de situaciones que vienen como en cascada, terminan generando todas estas cuestiones de insatisfacción, de duda, de que la gente piense que no hay confianza, que la autoridad es débil, que la autoridad está patinando, que el gobierno no avanza. Señores, en educación, la educación en vez de superar lo que hemos ido para atrás,
son incontables. Pues no voy a decir que son inconmensurables, para no ser tan alarmista, ni ser tampoco tan hiperbólico, pero usted se pone a ver la cantidad de protestas que usted ve en los medios. Una escuela que le faltan terminar, una escuela que no tiene materiales, aquella escuela que le falta que tal cosa, que no hay maestros, que... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para qué que se le da tanto dinero a un ministerio que no funciona bien? Algo anda mal, pero nadie quiere airear todo esto en el gobierno. En Asua hay una serie de protestas del ADP, que es un organismo también político, que se ha dañado la escuela, la educación la ha perjudicado, en vez de ayudarla. Hipócritamente, bueno, incluyen una serie de demandas dentro de la demanda básica de ellos, que es el objetivo de que se le dé un 25% de aumento salarial, en vez del 10%. Entonces tienen las clases detenidas en Asua, paros que no dan clases, entonces que se perjudican los muchachos y los padres. Y la ADP pitando, silbando como si fuera nada, a ellos les importa un bledo eso, pero tenemos una autoridad débil. Y la ADP, cuando consigue históricamente, y ahí podemos apelar al adjetivo histórico, cuántas veces consiguen lo que ellos generalmente quieren, que son los aumentos salariales, se olvidan de las otras demandas y no hacen más presión, porque lo que les interesa es hacerle creer al pueblo que ellos tienen razón, que son justas sus demandas, porque incluyen que todas esas deficiencias las incluyen junto con la solicitud básica, que es el aumento salarial. Desde que consiguen el aumento, tumbarle el pulso al gobierno inmediatamente. Se olvidan de los demás y no le importa que no haya comida, que no haya el desayuno escolar, que se roben los cuartos de INAVI, que no estén los libros, que no haya material de dar clase. Si no hay material, están ellos felices porque no dan clase y se ganan su dinero más suave. Entonces, señores, con deficiencias como esa, no hay maestros. Pero si queremos importar maestros para pagarle buenos salarios y que vengan a enseñar con mejor calidad, se oponen. Entonces vamos a traer por lo menos tal vez maestros para maestros, si tal vez lo aceptan. Es decir, gente formada para que venga y forme mejor a los maestros. Y además, que el que no estudió pedagogía, pero es un profesional, por ejemplo, de la ingeniería y quiere ser profesor de física en los liceos secundarios, por ejemplo, bueno, que vengan maestros para hacerlo maestros, darle pedagogía para la física, para enseñar física. Al ingeniero que está desempleado, pero pues un buen maestro. Pero alguien tiene que luchar por esto, pero es que no hay una crisis de autoridad, no de austeridad, no de autoridad, porque la crisis que hay es de abundancia de recursos para el sector, pero venimos arrastrando todas esas falencias en la educación, un caos. Pero la autoridad no hace nada. Y el gremio entonces se ha tomado el ministerio. La educación nacional la ha asumido el gremio en vez de asumirla el ministerio, que es para eso que está el ministerio. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y de la autoridad y el monopolio del presupuesto y de todo del gobierno. Andamos muy mal. Y le voy a decir una cosa. No porque yo tenga autoridad para decirle al gobierno nada, pero el gobierno, con esta crisis que ha salido de la policía, han aflorado entonces más sus debilidades y sus descuidos. Porque fíjense que además de tratar de ocultar o no dar respuesta rápida a los problemas internos de la policía, fíjense que hasta el caso de que el muchacho de Los Santos, que fue apresado en Ágora y luego llevado al cuartel de Naco, él tuvo un encontronazo con una señora ahí y parece que la señora se quejó y las autoridades de ahí, la seguridad, detuvo al muchacho.
Pero ¿y quién es la señora, por fin? ¿Quién fue la señora que se quejó ante la seguridad de la plaza para que apresaran al muchacho? Porque quizás eso fueron los primeros que le dieron los primeros golpes o algo al muchacho, quién sabe. Pero ¿quién es la señora? Pero el gobierno no dice nada, porque parece que la señora debe ser tal vez la esposa de un alto funcionario o de alguien que hay que tapar u ocultar. Esas cosas no están bien. Entonces, eso está enervando a la gente. Y eso no le conviene al gobierno, porque el gobierno se va cargando. Y lo digo, repito, al síndrome se le va a cargar el síndrome que siempre ha afectado al PRD-PRM. O mejor dicho, a los blanquiazules. Miren el síndrome. El gobierno de Antonio Guzmán, desde que entró al tercer año, comenzó en declive. No podía cumplir con los programas y fueron caminando las fallas del gobierno, los ingresos, los gastos muy altos, los préstamos, los problemas políticos internos de su propio partido, y terminó don Antonio Guzmán suicidándose. Un desastre el gobierno 78-82. El gobierno Salvador Blanco en el tercer año, un desastre. Después del 84 vino la debacle. Y todo el mundo que tiene edad para recordar esas cosas lo sabe. El gobierno de Hipólito Mejía, tercer gobierno, en el 2002 estaba silbando en las calles. 29 senadores, todo muy bien, gozando de la fortaleza que heredó y de los préstamos, los bonos soberanos y todo aquello. Vino la crisis y todo el mundo sabe que el PRD después del tercer año, un desastre en su gobierno. Este gobierno va a entrar en ese síndrome si no se apura, porque es lo que ha dicho Manuel Fermín aquí, 20 meses o más para atrás. Cuando el PRD-PRM está en la oposición, se le añora que vaya al poder. Eso siempre fue el PRD, el Partido de la Esperanza Nacional. Pero cuando está en el poder se le deplora. ¿Por qué? Por esas debilidades y todos esos errores que se van cometiendo. Presidente, apriete la muñeca. Presidente Abinader, léase ese editorial del Listín Diario de hoy. Porque ese editorial, precisamente, lo que le quiere decir es que las cosas se están dejando, no por la libre, pero falta una autoridad. El periódico no se lo quiere mencionar, eso ni se lo va a mencionar, porque esa anécdota que yo he hecho. Un jefe policial, en la situación que hay, el gobierno tiene que dar una respuesta, y eso, decía yo, tiene que ser por vía de esa. La destitución del jefe de la policía, no porque el jefe de la policía sea malo, ni sea bueno, ni nada. Eso, bueno, si es bueno, excelente. Pero es que hay una situación institucional que no puede soportar esas cosas y hay que darle respuesta a la sociedad. Si el Ministerio de Interior, Chuba, que es una persona excelente, una persona sana, buena, excelente, pero si el ministerio no puede dar respuesta a los problemas de interior, de política interior, de delincuencia, la conducta de los agentes, el comportamiento, qué sé yo, de las demás instituciones que tienen también conexas a esas diligencias o a esas funciones del ministerio, el transporte o el tránsito. Esa gente de DGC, eso es otro caos. Entonces, las policías municipales no son buenas, la policía de tránsito es mala también, y la Policía Nacional mala, y entonces el ministerio, ¿qué le está pasando? Entonces, esas son cosas institucionales, pero tienen que decidirse. No es que usted busca una cara de carcelero o de cancerbero o una mano, la mano larga del autoritario o del arbitrario o del cerebral, ese brazo largo. No, no tiene que ser eso, pero es que hay que dar
muestras de que hay una autoridad superior que se hace sentir. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Este editorial del Listín de hoy, en situaciones en las que el principio de autoridad y el orden se tornan quebradizos, la irrenunciable responsabilidad del presidente es la de preservar las bases del Estado de Derecho, la institucionalidad, la transparencia y la paz social, por encima de la popularidad política o de cualquier apuesta electorera. El presidente tiene que leer en forma razonada esto que dice Miguel aquí. Y que yo puse mis ejemplos con el caso que citaba del general Braulio Álvarez Sánchez, un hombre serio, en paz descanse, que fue un hombre que fue jefe de la policía y no. Pero qué culpa tenía Braulio de una bofetada que le dieran a un padre, a un cura, a un monseñor, en medio de una agitación política, de unos juegos universitarios que no se llegaron a realizar, pretensos juegos universitarios. Pero ¿qué hizo el gobernante de turno? Él sabe que no fue el jefe de la policía que le dio la bofetada a Agripino, pero sustituyó al jefe de la policía para darle satisfacción a la iglesia y a la sociedad. Entonces a veces hay que actuar en función de esas cosas, pero no se llevan de nadie. El presidente no tiene salomones, como hemos dicho, no escucha y todo está bien. Pero no es verdad que todo está bien. Todo no está bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso que hemos dicho. Le cae el síndrome del tercer año y el gobierno del PRM podría también ser víctima de esas situaciones que vienen como en cascada. Ese conjunto de fenómenos que crean el síndrome de añorar al PRM en el poder cuando está en la oposición y luego deplorar cuando está en el gobierno, quisieran que esté entonces fuera de él. Ese síndrome, presidente, si usted no aprieta la muñeca, pueden verse con esas lamentables situaciones a partir del año próximo o quizás antes. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.